¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, y bueno, pues bienvenidos a una entrevista que yo hace ya tiempo que quería hacer. Yo hace ya tiempo que tenías ganas de entablar. Lo que sucede que tanto nuestro invitado, nuestro ilustre invitado, como un servidor, pues un día por otro lo vamos dejando, y así han pasado 4 años. Así han pasado 4 años y por fin hoy tengo aquí ya conmigo a Félix Crespo, presidente de la Junta de Trafallera desde el año 2003 al 2011, a quien saludamos y le agradecemos muchísimo que nos dedique este tiempo. Félix, buenas tardes. Buenas tardes, pero manda narices que hayamos tenido que esperar a que haya salido del cargo para poder hacer una entrevista abierta, pero tienes razón que a veces puede más el deseo, las ganas, el querer atender a todas las obligaciones que te genera un cargo que el tiempo que luego realmente tienes. Pero bueno, bien lo sabes que yo siempre que me habéis llamado he tratado de colaborar con vosotros, con una opinión, con una tertulia, con un debate, con una consulta. Pero sí que es verdad que dijiste, algún día tenemos que hacer una entrevista larga que podamos conocer un poco más a Félix Crespo, o sea que encantado y siempre que queráis. Pero ahora veo que se han dado ya las condiciones, por ejemplo, por tu parte, ya tus obligaciones en el ayuntamiento han disminuido, lo cual también es un descanso para ti, porque yo el tipo que te conozco, tela. Y por otra parte también, bueno, pues nosotros que sabes que estamos ahora a caballo entre, hemos terminado ya, digamos, la información que nos da las fallas y empezamos ya las preselecciones, que es otro caballo de batalla nuestro que ya tenemos ahí preparado, pero claro, estamos en el stand-by, así que es un día idea, podemos estar todo el día hablando de fallas. Genial, hay muchos temas y es verdad que por desgracia, pues bueno, ahora tengo un poquito más de tiempo al haber pasado pues la formación política a la que pertenezco, el Partido Popular, pues haber pasado a la oposición, eso hace que tengamos que cambiar el chip, que tengamos que bueno, pues asumir que aun habiendo ganado unas elecciones se han dado unas circunstancias que las reglas de la democracia pues así lo permiten, como es la suma de los concejales de 3 formaciones que bueno, pues han llegado a un acuerdo y que nos hacen, pues bueno, reciclarnos, no queda otro remedio, reciclarnos en el sentido pues de hacer ahora una labor de seguimiento de la gestión que se vaya a realizar. Yo evidentemente voy a hacerlo desde el sentido más puro y absoluto de lo que es el respeto a quien lleve la gestión, pero evidentemente no exento de toda la libertad para poder decir, opinar o aportar aquellos datos que bueno, pues pongan en tela de juicio si las decisiones adoptadas son o no las correctas. Ojo, nada, no estoy diciendo nada que no hayamos sufrido, entre comillas, nosotros hasta ahora. Y por supuesto, en vuestro caso, si lo mío era difícil, yo creo que el despliegue de medios que estáis haciendo, yo creo que habéis sentado precedentes en muchas cosas, por ejemplo, el seguimiento de preselecciones, algo que bueno, es como una fiebre que se expande por toda la ciudad, por todos los sectores, por todos los barrios. Creo que es importante esa labor de estar siempre al lado de donde se produzca un acto relacionado con la fiesta de las fallas. Gracias por ese capote hacia nosotros. Primero Música y Falla Radio y luego Onda Fallera. A lo tonto te puedo decir que ahora el día 17 cumplimos 9 años ya en antena. Y yo recuerdo que cuando salimos nadie sabía de dónde habíamos salido. Entonces Vicente Alventosa y un servidor ya aparecimos ahí, pero bueno. Como vamos a hablar de Félix Crespo, yo lo que me gustaría primero, pues situar a Félix Crespo falleramente hablando. Porque recordamos, Félix Crespo es un fallero metido a político. Correcto. Y que un día, bueno, pues se ve en la tesitura de tener que dirigir la Junta de Trafallera. Entonces, vamos a saber de dónde nace Félix Crespo. Ese historial fallero, tú sabes que ya las falleras mayores de las fallas de los pueblos y de... Sí. Te pregunto, oye, ¿tu currículum fallero? Bueno, pues en este caso, sí. ¿Cuál es el historial fallero de Félix Crespo? Bien, Félix Crespo no deja de ser un fallero de base. Lo he dicho y lo repetiré siempre, pero por los datos que te voy a aportar y que cualquiera pues lo ha podido conocer o si los conoce ahora podrá darse cuenta. Félix Crespo se apunta a la falla de su barrio como tantísima gente, como tantísimos que hay ahora repartidos en todas las comisiones de la ciudad de Valencia, pues teniendo 5, 6, 7 años escasamente mi madre, no siendo de Valencia, yo tenía una circunstancia peculiar en mi casa. Mi madre es de Murcia, mi padre, por desgracia ya no está, era de Cuenca, pero se conocieron en esta ciudad, crearon aquí la familia y yo y mis 2 hermanos pues nacimos aquí en Valencia. Bueno, mi madre es curiosamente la que nos enseñó a querer Valencia y todas sus tradiciones, porque lejos de verlas con distancia nos cogía de la mano a los 3 y nos llevaba a cualquiera de las festividades. Yo recuerdo ver las procesiones de San Vicente, recuerdo pues acercarnos a la Semana Santa Marinera, no sé, tantas procesiones que para mí luego ha sido un honor el poder presidirlas. Pues bien, como te decía, mi madre nos apunta a los 3 a una falla, exposición,
Vicermascó, mi falla ya de toda la vida porque no he dejado de pertenecer a ella. En infantiles ya debía de despuntar algo porque ya me pusieron cargo, aunque todos sabemos que los cargos en los infantiles es para rellenar el censo, pero algo de follón debía dar porque me pusieron ya de secretario de la falla infantil. Bueno, pues con 14 años pasé a la falla grande, continué allí la labor y de inmediato pues sí que es verdad que empecé a tener cargos en la falla cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho. Bueno, pues en las juntas participaba activamente, pasé por vicesecretario, pasé por delegado de loterías, pasé por delegado de infantiles. Delegado de loterías. Sí, señor, hubo un año que por desgracia el lotero, el que lo llevaba, pues no se pudo hacer cargo por razones de salud, nadie quería coger el cargo y dije, bueno, pues esto no es tan difícil, es cuestión de un poco de sujeción, pero bueno, la muestra de que evidentemente en las fallas hay que echar y arrimar el hombro en lo que sea. Bueno, pues fue un año hasta que luego ya lo cogió otra persona con más tiempo, con más disponibilidad. Estuve secretario y luego el paso siguiente, cuando la falla exposición entró en un periodo muy complicado, tan complicado como que estábamos ya en tercera B, cuarta, estábamos pues bueno navegando un poco en las secciones intermedias, la gente joven, joven entonces, claro, estoy hablando del año 91, el presidente que hasta entonces estaba, pues estaba el hombre muy fastidiado de salud y nos dijo que no podía continuar ya con la falla. Se produjo ese relevo generacional, yo fui la punta de lanza de todo el grupo de gente joven y estuve 4 años como presidente de la falla exposición hasta el año 95. Fue un periodo donde abrimos las puertas del Casal, comenzamos a cambiar la política, si se puede llamar así, fallera, en el sentido de tratar de captar a todo aquel que quisiera conocer la falla exposición por dentro, y a partir del año 95 pues ya siguió esa labor Manolo Beltrán y otros presidentes pues que han conseguido retornar exposición a la sección especial. Félix Crespo en el año 95 se desvincula un poquito de la falla porque es cuando Alfonso Grau entra como concejal de fiestas y me ofrece ser vicepresidente con él en su primera junta directiva. Acepté, ahí estaban pues también los ya recordados Pepe Chiral, Juan Micó, otros que todavía siguen vinculados con el mundo de las fallas, Ángel. Bueno, empieza una andadura, Antonio Parrilla, lo recordarás, el que fue presidente de la falla de la Antigua de Campanar. Sí, señor. Empezamos una junta directiva, yo creo que muy ilusionados con ese nuevo periodo que iniciaba Alfonso Grau. Hay que recordar que se había producido también el cambio político, hasta entonces había estado con Unión Valenciana, y entonces Alfonso Grau pues desembarca como un hombre que él lo confesó, no con excesiva experiencia en el mundo de las fallas, pero sí con una experiencia en la gestión, que es lo que pretendía desarrollar a lo largo de su mandato, con un grupo de falleros, como bien nos dijo el primer día, en los cuales se iba a basar para llevar a cabo sus decisiones. Estuve 2 años como vicepresidente, luego por motivos laborales lo tuve que dejar, me vinculé con el Comité Olímpico Español, con cuestiones de la facultad, ya había sacado mi oposición, el número de clases ya era tremendo y no podía cumplir ya con las obligaciones. Sin embargo, me pidió que me quedara como asesor de presidencia, algo que estuve haciendo hasta el último año de sus 8 de mandato, siendo, pues curiosamente, yo el que luego le relevo al llamarme Rita Barberá, y entonces estaba como subdelegado del gobierno, que estuve 1 año, de 2002 a 2003, subdelegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, en Valencia en concreto, y en el 2003 me llama Rita y es lo que me hace pues incorporarme al ayuntamiento, según me dijo ella en su momento, porque quería un jurista para llevar las áreas más de peso jurídico, pero cuando yo ya me iba con 2 o 3 delegaciones, que ya eran trabajo a base de bien, recién llegaba a una casa que todavía no conoces, levantándome, recuerdo la anécdota que me dijo, no, pero no te vayas que no he acabado todavía, que también te llevas fiestas para que no te aburras. Fiestas. Claro, yo cuando oí esa palabra dije, me volví a sentar y me dije, no me puedo creer, digo, ¿en serio quieres que sea concejal de fiestas? Digo, pero ¿cómo voy a poder llevar todo? Las áreas jurídicas, me había dado patrimonio, me había dado contratación. Y entonces me dijo, sencillamente, que tenía muy buenas referencias mías, que sabía de mi historial fallero y que sobre todo lo que poco que me había conocido a nivel personal, en los actos que habíamos coincidido, las veces que habíamos charlado, pues que le había parecido una persona muy dialogante y que pensaba que eso era una faceta fundamental en la fiesta y la cercanía. Me consta que Alfonso Grau fue evidentemente el que más le insistió, le propuso el nombre y bueno, pues como bien acabas de decir, hasta el 2011 estuve desempeñando esa función
y estos últimos 4 años he podido volver un poquito más a mi falla, de 2011 a 2015, ya sin la presión del cargo de concejal de fiestas, he retomado un poquito el pulso de mi falla, pero bueno, sí que es verdad que hasta ahora veía un poquito más los toros desde la barrera, no me he dedicado a un primer plano de la fiesta, entendía que había otro compañero, Paco Lledó, que estaba desempeñando esa labor, y mira por dónde, pues ahora hemos empezado esta legislatura teniendo que encargarme un poco, pues bueno, de vigilar, supervisar, bueno, pues hacer un seguimiento de la labor que se haga en fiestas desde el nuevo equipo de gobierno. Esta es una parte que sin duda vamos a entrar, es más, yo estoy seguro que muchos de los que están viendo están esperando, pero vamos a ir piano piano, vamos a ir secuencialmente, porque sí, lo que quiero es saber un poquito en ese momento, porque de hecho te has comido la segunda pregunta. ¿Te has comido? Tú retoma, que yo, y córtame las veces que hagan falta. Que va, todo lo contrario, es un placer escucharte, yo siempre te lo he dicho, yo siempre aprendo de ti, a pesar de que somos de la misma edad, del mismo año, que creo que eres del 63. Y 2. 62. Septiembre del 62. Pues entonces me gusta aprender de las personas mayores. Entonces, gracias. ya te lo diré, no te preocupes. Hay un dato que acabas de dar que yo quiero, porque es curioso, yo quiero recordarlo, porque la primera vez que te entrevisté, allá por el año 2006, a finales, que yo, claro, de ser un fallero de base, de repente me meto en un medio de comunicación como el que no quiere la cosa, y a los 2 meses tengo al presidente de la Junta de Trafallera. Para mí, sin duda, fue algo que además lo cuento en un blog que tengo donde cuento toda mi historial radiofónico. Pero hubo un dato que me hizo mucha gracia y yo quiero recordarlo porque yo sé que muchos de los que ahora lo están viendo no lo saben. Y es que cuando has hablado del Comité Olímpico, es que eres árbitro de voleibol. Sí, señor. Y participaste en las Olimpiadas de Barcelona. Sí, señor, así cuéntalo, es. Cuéntalo. Te acuerdas bien. Bueno, es que esa es una de mis muchas otras facetas que he cultivado personalmente, aparte del mundo laboral y de mi dedicación a la universidad como profesor en la Facultad de Derecho. Soy un apasionado del deporte en general, hasta grados un poco extremos que mucha gente me critica y te explico el porqué, te pongo un ejemplo. Sí, yo soy de los que tengo los 2 carnés de los 2 equipos de Valencia fútbol. Y Levante. Sí, señor, es verdad. Y claro, eso me ha servido para que me condenen de un lado y del otro. O sea, encima he salido perdiendo siempre. ¿Por qué? Pues porque, como bien dice un buen amigo, dijo, vamos a ver, los equipos de fútbol son como las mujeres, se tiene una, perdona, no puedes estar con 2 al mismo tiempo. Entonces, yo ahí el argumento que he utilizado siempre, y cuento la anécdota también rápidamente, es que para mí, siempre he dicho que Valencia es una ciudad que ¿por qué no tenía que tener 2 equipos en primera división? Pues los tiene Sevilla ahora mismo con el Sevilla y el Betis, lo tiene Barcelona, Madrid, tantísimas ciudades que dices, bueno, Valencia tiene afición y gente suficiente como para tener fútbol de primera división todos los domingos. Si además le unes que yo, lo primero que hice con el primer sueldo que cobré de la universidad, que entonces cobraba lo que ahora son unos 700 y pico euros, fue sacarme el pase del Valencia. Vaya. Pero es lo primero que hice. O sea, no me compré ni el piso, ni el coche, o me metí en la hipoteca, no. El pase del Valencia. Sí, porque hasta entonces, es una anécdota también muy personal, yo iba al fútbol porque trabajaba con el personal de campo del ayuntamiento, de la empresa que explotaba los bares, las almohadillas, que entonces se vendían. Bueno, pues yo ayudaba al gerente de esa empresa, me iba hora y media antes, le ayudaba pues en la comprobación de los trabajadores, del personal del campo que entraba, se preparaban los sobres con la pequeña paga que se les daba por su trabajo, y entonces cuando acababa ese trabajo, que era escasamente media hora, bueno, pues tenía que esperar 1 hora por allí a ver el partido, pero en la escalera, claro, yo no tenía sitio. Entonces se podía estar, ahora ya no. Ahora ya no te dejan por motivos de seguridad, las escaleras. Pero yo he visto muchas veces el fútbol pues en las escalerillas o en el asiento que dejaba vacío alguien que no iba o que a los 15 minutos te hacían levantar porque llegaba el titular. Pero bueno, quiero decirte que mi amor al fútbol ha sido de siempre. Y paralelamente tenía un amigo tan íntimo que hemos compartido desde el colegio infinidad de horas de estudio, de confesiones, de amistad sincera, que era perdido del Levante, y su padre, cuando quedábamos a estudiar, siempre me hacía la misma broma. Cuando entraba a casa, volvía del trabajo y nos veía los 2 estudiando, mirando los apuntes y tal, siempre me decía la misma frase:
así ni a un choto seguro. Va olor a choto. Va olor a choto. Y el tío se me quedaba mirando y yo, pues, disimulando, tal, ¿cómo que no? porque eres tú el choto, ¿no? Y el hombre, pues mira, tuvo el detalle, pues, de invitarme a ir al Levante con su hijo, con mi amigo, y luego, por salud, el pase, él lo mantenía, y entonces lo aprovechaba yo, y nos todo. íbamos los dos, pues bueno, hemos visto el Levante en segunda B, en tercera, hemos ido a Gandía, nos hemos movido a Teniente, a muchos sitios a ver el Levante, porque nos apasionaba, y el día que ya estaba a punto de fallecer por una enfermedad muy mala que pasó, me dijo que quería que yo mantuviera su pase y que no lo dejara nunca. Puedes entender que aquello es un momento tan especial que dices, ¿por qué no le voy a tener cariño al Levante? Claro que se lo tengo. Que se lo tienes que tener. Entonces, ahí te pongo un ejemplo de las muchas pasiones que tengo. Y como bien has dicho, el voleibol ha sido el deporte que yo siempre he practicado en el colegio, en Escolapios. Yo estudié en Escolapios, en la Academia Micer Mascó. Y ahí había un equipo de voleibol donde aprendí, pues, a trabajar en equipo, a estar pendiente de los compañeros, en un deporte donde la técnica es importante, pero no a lo mejor los requisitos técnicos que se requieren en otros deportes, ¿no? Empecé a jugar, empecé a irnos bien, jugué un año en División de Honor, ¿Sí? justo cuando empezaba la facultad de Derecho, pero me lo tuve que dejar porque, claro, eran viajes a Lérida, Sí, perdías todo el fin de semana para un partido de 2 horas. Teníamos que ir en autobús a Lugo, a sitios que empleabas pues desde el viernes hasta el domingo, volviendo de madrugada, y claro, lo que no pretendía luego, 4 entrenos a la semana, era perder pues esa... la obligación mía, que era el estudio, y eso sí que lo he tenido claro desde el principio. Pues ahí fue donde me hice árbitro, por no desvincularme del voleibol, y empecé, pues bueno, como todo árbitro, de tercera, empecé pues con mi bolsa yendo a pitar al Instituto de Silla, al Instituto de Godella, a las escuelas profesionales de San José en las Cortes Valencianas, es decir, donde habían equipos, Játiva, que tengo muchísimos y buenos recuerdos. Empecé a subir de categoría, y cuando ya pues desembarqué en la División de Honor, árbitro de primera categoría, bueno, hice el curso internacional en Honduras, donde obtuve la escarapela de internacional y debuté en los Juegos Olímpicos de Barcelona. De Barcelona, vaya. Pité muy poquito porque luego me pusieron también el comité de designación, con lo cual no pude hacer las dos cosas, pero bueno, representé a España y participar en una ceremonia inaugural como árbitro. Como árbitro. Con tu uniforme, pues como iba toda la delegación española, es inolvidable. Verte rodeado de los deportistas, eso a los que nos ha gustado el deporte, te digo que no lo olvidaré nunca. Y gracias a esto, cuando me hicieron internacional, pues me recorrí medio mundo. He estado arbitrando en Japón, en Tailandia, en Argentina, en Cuba, toda Europa, pues la Champions League en versión voleibol, pues me ha hecho recorrer por Francia, Alemania, Rusia, es decir, yo la verdad es que le tengo que estar siempre agradecido al deporte. Eso es algo que poca gente conoce, y yo estoy seguro que lo que estás contando ahora, muchos estarán La sorprendiendo. primera vez que lo estoy contando. Esto no me lo habías contado, yo sabía que eras árbitro, que debutaste, o que participaste, debutaste, no, que participaste en la Olimpiada de Barcelona como árbitro de voleibol, pero hasta ese punto, bien. Bueno, pues un apunte personal. Vamos a volver al plano fallero, porque claro, llegamos a ese año 2003, casualmente, fallera mayor de Valencia, Vanessa Lerma, las vueltas que da la vida. Fíjate. Y resulta que esa conversación que tuviste con Rita Barberá, coges la Junta de Trafallera. Claro, yo supongo que esa noche no dormirías. Te he descrito el momento de cómo me lo comunicó. Pero no lo que pasó después. No te lo quiero contar, o sea, yo creo que esa noche, como bien dices, yo creo que llegué a casa, me encerré pues en el pequeño despacho que tengo en casa, con todos mis libros, mis papeles, el ordenador, y me quedé pensando en silencio por dónde empezar. O sea, es decir, cómo mi obsesión era inicialmente cómo llevar a la práctica lo que tantas veces había participado en mesas redondas, en las largas noches en VIPs con José Churré de Arteaga y tantos pues bueno, monstruos de la fiesta que son de los que aprendí muchísimo, de un Alfredo Solás, de tantísima gente que no quiero dejarme nadie fuera. Bueno, pues ese momento quizás empecé a ser consciente de que tenía que diseñar bueno, pues lo que debía de ser una gestión basada en dos premisas que tuve claras desde el primer momento. Primero, ponerme al lado del fallero, ni enfrente ni arriba, al lado del fallero. Salía de la base, no tenía por qué subirme a ningún pedestal ni subirme a ninguna torre de marfil. Y en segundo lugar,
rodearme de aquella gente que saliera de la propia Junta Central Fallera o que tuviera experiencia suficiente en el mundo de las fallas para poder aportar pues su trabajo y que conjuntamente, esa era mi intención, hacer un grupo que significara, pues yo diría que no una revolución, pero sí una etapa nueva donde habían que mover muchas cosas. Eso para mí fue una premisa inicial. Una premisa inicial que tiene algunas similitudes con lo que actualmente se está viviendo, pero no quiero entrar en lo que actualmente se está viviendo, sino en la comparación inicial del principio tuyo. Y te cuento, se dijo entonces que tú quitaste toda la directiva, creo que a Chimo Muñoz, si no recuerdo mal, toda la directiva menos el vicepresidente primero, Chimo Muñoz, de la cúpula de Junta Central Fallera, y pusiste a gente tuya, incluyendo a tu escudero, a Vicente Fallos. Sí, vamos a ver, te matizo rápidamente para que veas por dónde fue la situación. Sí, porque es que muchos lo están comparando con lo que sucedió ayer. No, vamos a ver, primero, hombre, lo acabas de decir, para dejarlo claro, yo no prescindí de todos, precisamente Chimo Muñoz creo que era un poco el exponente de lo que estamos hablando en estas horas respecto a la nueva directiva de Junta Central Fallera. Siempre es bueno que haya alguna persona que haga un poco la transición, ¿no? Que te pueda decir o indicar, pues bueno, cómo se han estado enfocando muchos temas, amén que por supuesto luego tú decidas o pongas en valor el enfocarlo de una manera distinta o diferente. Chimo Muñoz se convirtió así en ese eslabón de transición y luego, claro, yo pues aposté por gente, sinceramente, gente de la fiesta. El primero que has nombrado, secretario general, lo tuve claro absolutamente cuando pensé en alguien que tuviera capacidad de gestión, porque yo curiosamente a Vicente Fallos teníamos amistad, pero tampoco es que quedáramos todos los días. Lo que pasa es que me preocupé de saber por él cuando nos fuimos conociendo que era una persona apasionada, una persona estricta, rígida, muy honesta, muy leal. Y claro, esas condiciones a mí me sobraban ya para darle esa oportunidad. Un hombre que había estado en Junta Central Fallera, que había conocido la fiesta de las fallas desde dentro, presidente de falla, de su querida falla Nador. Bueno, no tuve duda, o sea, no tuve alternancia, no tuve que buscar otro nombre siempre que él me dijera que sí, como gracias a Dios así fue finalmente, porque no se lo agradeceré bastante. Y luego si repasas los nombres de esa primera directiva, muchos de ellos era gente desconocida, Jorge Guarro no se le conocía, JJ Sáez, un abogado que estaba pues adscrito a Junta Central Fallera, o Manolo Mas, que evidentemente pues venía a la amistad de la falla y una persona muy conocida por su vinculación con el Valencia Club de Fútbol. En fin, opté por personas que no hubieran tenido oportunidad de trabajar en el primer plano de la fiesta y por supuesto con una característica, si te das cuenta, haciendo la excepción de Chimo, todos muy jóvenes. Yo quería dar una imagen no sé, distinta, no porque no me gustara lo anterior, sino porque es verdad que, pues, como en todo entrenador de fútbol, quiere enseguida poner su sello, quiere poner su impronta, pues yo es lo que pretendí. Y hay un dato que no sé si te sorprenderá. Esto que te estoy diciendo lo hablé con Alfonso Grau antes de nombrar y le pedí su opinión sobre qué podía hacer con la gente que tenía él en la directiva. Y fue muy sincero, me dijo: Félix, no me preguntes eso, tú tienes que hacer tu equipo con la gente que tú consideres que has de incorporar. Si crees que alguno te puede aportar algo, genial, lo incorporas en la directiva y algo te aportará de experiencia. Y seguí su consejo, es decir, por eso pues se lo pensé en Chimo. Y igual que también te digo una cosa, que también se me tildó que quizás bueno, pues había ido cortando cabezas. Yo llamé el mismo día que tuvimos el pleno, momento hasta el cual no había trascendido ningún nombre, aunque la gente se desesperó por conocerlos. Aviso a navegantes. Por ejemplo, creo que eso es fundamental, deberse al pleno de la Junta Central Fallera, dado que es la directiva que va a regir la Junta Central Fallera, pues esperar al pleno de Constitución para comunicarlo. Llamé a todos los que no iban a continuar. No fueron conversaciones excesivamente agradables. Como sucede cada vez que destituyes a alguien. Lógico, pero quiero decirte que sin tener ningún deber hacia ellos, creo que por educación, por ética y por respeto a las personas, opté por llamarles y decirles que entendieran que iba a optar por una nueva directiva y que entendieran simplemente que quería cambiar las caras y, digamos, la imagen de la Junta Central Fallera. Una vez
ya nombras a la nueva Junta de Trafallera, empiezas a trabajar, pero yo te lo he nombrado antes, tu escudero, Vicente Fallos, que es una persona en la que te he dicho lo de escudero con toda la razón. Es decir, ha sido quien te ha allanado el camino, ha sido la persona que yo me he dado cuenta que incluso en asambleas de presidente ha estado al quite, las ha visto venir para que no te dieran. Eso ha conseguido que tu imagen quizás sea, y te lo digo tal y como tú sabes que nosotros en las entrevistas que hacemos en los casales las mejores conversaciones no son las que salen en la tele o en la radio, son las que vienen después. Y entonces quizás seas el presidente en estos momentos que mejor imagen tengas de los últimos años. Es decir, ese trabajo de Vicente Fallos yo creo que ha sido fundamental para que tú pudieras desarrollar tu trabajo, que era el de dirigir, mientras que él lo que hacía era precisamente el trabajo de organizar, que es el que siempre se lleva la leche, como muchas veces yo le reproché el tema de las entradas, del palo de la música y todo, pero bien. Centrándonos en el global, Vicente Fallos, ¿qué ha supuesto para ti Vicente Fallos y qué trabajo te realizó? Porque, claro, lo hemos visto que trabajador ha sido un montón, como cuando era presidente de Bijusa, recordamos. Así es. Pues va a ser difícil que te lo pueda sintetizar. Podría decir sencillamente una frase que lo fue todo. Lo fue todo porque una gestión en Junta Central Fallera, y no quiero con esto que se entienda que minusvaloro a los vicepresidentes, que para mí, ese órgano que todas las semanas fijas teníamos una reunión para la toma en consideración del día a día, todas las semanas, mínimo una vez, luego no podíamos coincidir cualquier tarde. Vicente Fallos evidentemente representaba mi alter ego, es decir, quien hablara con Vicente Fallos era como si hablara conmigo. Yo creo que él captó esa idea desde el primer momento porque evidentemente la gestión del minuto a minuto en la Junta Central Fallera solo lo sabe quien está sentado en esa silla donde pone secretario general, porque has puesto un tema de los muchos problemáticos que hemos tenido, el reparto de las entradas, pero ojo, como lo tuvo Donis Martín, como lo tendrá ahora Pepe Martínez Tormo, como lo tendrá cualquier secretario que haya estado, José Manuel Izquierdo, o de los que tengan que venir. Porque hay temas dentro de las fallas que difícilmente se pueden solventar. Se podrá tratar de gestionar mejor, se podrá tratar de buscar soluciones que cabreen al menor número de gente posible, fíjate cómo lo enuncio, que cabree al menor número de gente posible, pero nunca vas a poder contentar a todos. Entonces ese papel muchas veces desagradable de decir, utilizo el ejemplo, un Palau, 1.700 entradas y tienen que entrar 5.500, pues dices, pues no, no puede ser. ¿Y quién empieza a poner esos noes, esas barreras? Un secretario general. Quien dice eso, dice otro aspecto mucho más importante, la gestión económica. Como comprenderás, un presupuesto de tanto dinero como el que pasa por Junta Central Fallera, con tantos gastos que se reparten a lo largo de un año, tiene que ser una persona que goce de tu plena confianza. Y fíjate si Vicente Fallos lo llegó a ser, que yo simplemente cuando entraba en su despacho, él tenía una carpeta y ponía firma presidente, y según veía el volumen le decía, Vicente, ya me vas a hacer firmar, y dice, o firmas o no seguimos hablando. Y punto, y se acabó. Me ponía a firmar pues mandamientos de pago, pues cuestiones del día a día. Yo nunca le pregunté. Él sí que es verdad que decía, eso era un juego que teníamos los dos. Dice, pues si tú no me preguntas yo no te voy a contar. ¿Qué lectura hay que darle a eso? Pues que era tal la confianza que yo no necesitaba que me explicara, que evidentemente lo hacía, claro que lo hacía, pero lo vengo a contar un poco en sentido metafórico, en el sentido de que yo no necesitaba que me explicara las cosas. Sabía que si algo llevaba su firma era porque era eso, porque lo había repasado 200 veces, porque había peleado el mejor precio, porque había sacado pues ofertas de lo que fuera, o porque había que pagar algo que evidentemente tenía una prioridad sobre otras cosas. Esos criterios siempre han tenido plena libertad. Y esa gestión, en ese doble aspecto, evidentemente se basa en dos premisas. La lealtad institucional al cargo, pero sobre todo la nobleza de saber que tienes a una persona que puedes fiarte con los ojos cerrados. Y quiero hacerlo extensible en cuanto a la gestión de las áreas a cada uno de los vicepresidentes. La misma frase que te he dicho de Fallos, se lo decía a ellos. Cuando habléis en nombre de Junta Central Fallera es como si estuvierais hablando en nombre del presidente y utilizarme en ese sentido. Decir, oye, mira, que vengo a traerte esta idea o esta propuesta, está hablada con el presidente. Es decir, para mí
lo que hacía un vicepresidente, lo que hacía el secretario general, es como si lo hiciese yo. Y siempre lo he dicho, los errores de ellos han sido mis errores. Y las cosas que han salido bien en Junta Central Fallera ha sido gracias a todo el equipo, no a Félix Crespo. Vicente Fallos, desde aquí le mando un saludo, aunque sabes que él y yo hemos tenido nuestras cosillas. Pero sí, bueno, me consta. Pero bueno, fue en cuanto supe lo que le había pasado, le llamé y le deseé lo mejor, porque una cosa es una cosa y otra es otra. Por supuesto. Vamos a hablar de las leyendas falleras, alguna de ellas, muy poquitas, porque tú sabes que el mundo fallero en Valencia es único. Entonces, sí, claro, hay leyendas falleras. Sí. ¿Has tenido que ceder ante alguna petición para nombrar alguna corte o fallera mayor de Valencia? Mira, vamos a ver, es una pregunta que, cuidado con lo que dices, porque hay muchas cosas que se han dicho en estos 8 años de gestión tuya como presidente. Y seguramente se seguirán diciendo, como dirán ahora del que acaba de entrar, de Pere Fuset, como se dirán de todos. Mirad, la honestidad, la ética, yo creo que se demuestra andando. Voy a contar una anécdota en un sentido y en otro. Yo he llegado a padecer, y creo que lo recordarás, el tener que dar una rueda de prensa para decir que una niña, candidata infantil, sí, que se llamaba Crespo de apellido, tenía tu apellido, y que era de la Falla Exposición, sí, ni era mi sobrina, ni era mi hija, ni tenía nada que ver conmigo. Era la casualidad de que llevara el apellido y de que fuera de mi Falla. Hasta ese punto tuve que llegar y condené públicamente a todas las redes sociales que entonces estaban emergiendo, donde se permitieron afirmar barbaridades de ese calibre, pasando por encima de una niña de 9 años y de una familia con sus apellidos que merecen, que fue lo único que pedí, el mismo respeto que las demás. Yo a partir de ahí dimensioné que este mundo es tan injusto a veces que se permiten las liberalidades de afirmar cosas sin preocuparse de averiguar antes si son verdad. A partir de ahí, insisto, me di cuenta que se puede llegar al absurdo más infinito, como no respetar ni siquiera a una niña y averiguar, preguntar, saber si efectivamente es o no familiar. En el otro sentido, ¿he favorecido a alguien? Podréis creerme, podéis darme credibilidad a mis palabras, pero te voy a decir con toda honestidad que no he hecho nunca nada porque esté o deje de estar una candidata. Sencillamente por dos cuestiones de lógica. Y muchos dirán, ¿qué respuesta para quedar bien? No, entenderme en el sentido que lo voy a explicar. Un presidente de Junta Central Fallera, si puede preciarse de conocer algo, es al colectivo fallero. Todos los días estás en contacto con presidentes de agrupación, con falleras mayores, es decir, con toda la parte activa y cualquier fallero de base o fallera de cualquier comisión. Estás en contacto diario. Si yo tuviera que hacer caso en base a los conocidos o amigos, me da igual, son dos escalones distintos, pero que los dos confluyen en intereses de quiero que esté una sobrina, una hija, pues voy a poner el caso más evidente de los muchos que tuve y que no resultaron elegidas. La hija de un concejal que se presentaba a la corte. Imagínate ese concejal que viene, y no tengo inconveniente de decir el nombre, yo no me escondo de nada, Vicente Aleixandre. Y el hombre estaba con toda la ilusión del mundo, como cualquier padre, tan legítima como la de cualquier padre. Pero evidentemente le dije, Vicente, yo como compañero y como concejal, lo único que puedo decirte es que nombraré a 5 personas, como hago siempre, a lo que solo les pido una premisa, que actúen con honestidad y con la conciencia limpia. Luego, evidentemente, cuando se vayan a dormir, ellos sabrán si han cumplido o no el encargo que les pides. Porque la experiencia se le presume a cualquier jurado, una falla mayor, una componente de corte, no sé, un indumentarista, un periodista. El conocimiento de la fiesta tienen y criterios para elegir a cualquier corte de honor, a cualquier falla mayor de Valencia. Pero hay una premisa que entra en el prurito personal de cada uno, que es esa honestidad. Y es lo que les pedía y les exigía. Por supuesto, en este caso que he contado, pues no salió elegida. Prueba de que yo, si hubiera querido quizás ejercer esa presión, bueno, pues hubiera tratado de hacer un jurado con un perfil. Yo no caí en ese juego, te lo digo sinceramente. Y es más, con estos jurados se me enfadaba siempre la directiva y el propio Vicente Fallos, porque no conocían el contenido, los nombres que hasta el último momento apuraba para que estuvieran en esos jurados. Creía que por ética debían de conocerse, a ser posible,
el día que se les presenta en Junta Dental Fallera a las candidatas. Respuesta que sin duda alguien dirá que bien, alguien dirá que tal, Por pero supuesto. ahí el criterio de cada uno de nuestros oyentes o televidentes es libre totalmente. De todas formas, sí que es cierto que hay un detalle, que es que siempre se ve lo que sale pero nunca lo que no sale. Y sin embargo ha habido años que candidatas que se esperaba que saliesen, no ha salido, pero eso ya no se recuerda, solamente se recuerda las que todo el mundo decía que iban a salir y han salido. Entonces, claro, quizá ahí también pueda haber precisamente la defensa de que esta leyenda no es del todo cierta, o por lo menos en tu caso es totalmente falsa. Es decir, si a lo mejor enumeramos la cantidad de candidatas con la que todo el mundo contaba y no ha salido, porque tú has puesto un ejemplo, pero es que hay muchos otros. Muchísimos. Muchos otros. Y todos lo recordamos. Yo recuerdo incluso un año 2007, Plaza de Toros de Valencia, en la que, bueno, pues ahí se rompieron no una, sino 20.000 quinielas. Totalmente. Vamos a ver, Pepe. Yo hay una faceta que vosotros, para bien o para mal, yo creo que para bien, hay quien De todo hay. piensa lo contrario. De Yo creo todo que hay. para bien, habéis conseguido, o se ha conseguido, entre los medios de comunicación, las redes sociales, el que haya un mayor conocimiento de los entresijos de la fiesta. Es decir, yo creo que las preselecciones, bueno, despertaban siempre han despertado pues el interés, el morbo por conocer quién sale y quién no sale, pero no pasaba del ámbito del barrio de cada cual. Yo creo que cuando acabó un ejercicio fallero, pues habías conocido las fallas mayores, otras comisiones de falla. Oye, pues fíjate, esta chica, qué presencia, qué capacidad de hablar, qué capacidad de interactuar, de conectar. Bueno, ese era el comentario que teníamos. ¿Qué papel habéis desempeñado vosotros? La difusión universal de las 380 candidatas potenciales que hay y automáticamente el enjuiciamiento de las mismas. Sí. ¿Por qué motivos? Por una fotografía, por una entrevista que a lo mejor emitíais o por datos del dime direte que yo me he enterado, que sé, que dejo caer, que no lo digo cierto, pero que me ha llegado. ¿Eso qué ha producido? Lejos de ser un elemento más de valoración, siempre con la cautela debida, porque son no informaciones de primera persona de la candidata, sino que te llegan a través de un tercero, la gente ha hecho de esto el Santa Santorum. Se han crucificado a candidatas antes de poner un pie en la pasarela y a otras se las ha encumbrado, poco menos que dando, pues eso, la relación de filiación paterna del concejal, porque se llamaba Crespo de apellido. O sea, se han llegado a absurdos en los dos extremos. Y yo hay algo que he repetido muchas veces, Pepe. Todo esto me parece genial y lo veo positivo en la parte de difusión. Todo lo que sea difundir fiesta, cualquiera de sus aspectos, bienvenida sea. Pero, y es un pero con mayúsculas y subrayado y en negrita, cuando se habla de personas, de seres humanos, de niñas, hay que ir con muchísimo cuidado. Porque tan legítimo es el sentimiento de la última candidata del sector de Cañamelar, Cabañal Veteró, que de la primera elegida del sector de la Cruz Cubierta. Tan válido y tan respetuoso ha de ser un sentimiento u otro. Y el problema es que cuando hablamos de personas lo hacemos a veces tan a la ligera que un comentario puramente, no sé, contextual en una conversación privada de que échame parís esa chiqueta o qué bonita, me da igual. No nos damos cuenta que estamos valorando a una persona que tiene toda la ilusión del mundo, por lo menos por aspirar a llegar a lo máximo, que es ser falla mayor de Valencia o falla mayor infantil de Valencia o corte de honor. Y yo creo que en ese camino hemos dejado mucha sangre, muchísima. De todas formas, yo hace ya varios años, porque la experiencia también al final te va enseñando, los primeros años si quieres más crítico con algunos temas, pero ya hace 6 o 7 años que tengo una frase, y esa sí que la puedo acuñar que es mía. Digo, vamos a ver, no voy a criticar a ni un solo jurado, ni de preselección, ni de corte, ni de fallera mayor, por una razón, porque no hay normas. Correcto. Al no haber normas, tú no puedes criticar a nadie, porque si yo ahora tengo 10 candidatas y digo, esa me gusta como fallera mayor, es mi opinión, ¿en qué te basas? En mi opinión personal. Hablabas de la honestidad. Pues esa honestidad es la que debe de prevalecer y como la mil se le supone. Entonces, claro, como no hay normas, no puedo criticar a ningún jurado, que a veces se entiende como ironía. Puede que lo haya, pero es igual, en determinados momentos. Pero es que no hay normas. Entonces, tú nunca puedes criticar a un jurado cuando no lleva ninguna norma y es su propia apreciación personal. Porque esto es como el seleccionador nacional.
Tú tienes un equipo, el seleccionado tiene otro, pero es que cada español tenemos uno. Seguro. Totalmente de acuerdo contigo. Y mira que le he dado vueltas personalmente a ese tema, porque han sido muchas ocasiones en las que me han dicho, pero por favor, ¿quiere explicar a qué criterios tenemos que atenernos para confiar en que una niña pueda salir elegida o no? Y evidentemente no es que yo, Félix Crespo, presidente de Junta Tal Fallera en su día, rehusara ese tema, para nada. Además, estuvimos hasta dándole vueltas si era factible. Pero es un tema que rápidamente, y lo voy a explicar por qué, se tiene que quedar encima de la mesa en el criterio de gente que conozca la fiesta y que pueda aportar su experiencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer un decálogo de qué se necesita para llegar a ser componente de Corte de Honor o Fallera Mayor de Valencia. Sencillamente, ¿por qué? ¿Qué empezamos? ¿Con la altura? ¿Con el color del pelo? ¿Con el número de kilos que pesa una persona? Me estoy refiriendo simplemente a lo físico. Voy a lo cultural. Que tenga estudios superiores, ¿por qué? Que no puede ser una persona que tenga estudios primarios, o por ejemplo, no puede ser una persona que esté trabajando. Me voy a lo económico, que hay que poner el certificado de Hacienda de la última declaración de renta de los padres. Entonces estaríamos entrando en todos y en cada uno de estos supuestos en discriminación. Si tú marcas unos criterios a priori, está claro que quien no los cumpla le estás generando una frustración, en una expectativa, en algo a lo que para aspirar a serlo simplemente se requiere estar censada en una comisión de falla y ser propuesta por tu comisión para participar en el sistema que cada año se determine. Evidentemente siempre ha sido el mismo, preselecciones, semifinal y elección de falla mayor. A partir de aquí, te insisto en lo que te decía antes, pon al jurado que quieras, que seguramente si pusiéramos 3 jurados distintos actuando al mismo tiempo, cada uno sacaría una corte distinta. Pues casi me atrevería a decirte que sí. ¿Por qué? Porque en un momento determinado los criterios, bien has dicho, son subjetivos, parten desde el elemento estético, es decir, la figura exterior que te proyecta esa persona, como luego lo puede ser el conocimiento de si es una persona extrovertida, buenas relaciones públicas, educada, con presencia, que sepa hacer grupo, que sepa respetar a las demás. Fíjate si podemos empezar a poner criterios. ¿Son válidos estos que he dicho? Sí, pueden ser válidos. ¿Hay más? Claro que hay más, que a lo mejor llegas tú y dices, pero para mí es importante que sepa hablar valenciano, que sepa algún idioma, que por lo menos tenga un nivel cultural mínimo. Podemos decir otros tantos criterios. ¿Son buenos estos criterios? Sí, claro, son buenos. ¿Son los mejores, los tuyos o los míos? No, a lo mejor hay que juntarlos todos. Y esa es la función que le pides a 5 personas bajo una premisa: ser honestos y elegir lo mejor que veáis de entre todo este grupo de personas. Quizá a lo mejor precisamente esas leyendas o esos comentarios también son los que dan el morbo y la expectación de ver quién sale, pero bien. Sí. Vamos a entrar ahora en 6 hechos que han sucedido para mí durante tu presidencia. Yo he destacado estos 6 porque quizá para mí lo que yo he vivido contigo es lo que me parece que podamos destacar. Te voy a pedir que no nos alarguemos mucho cada uno, si no se nos va el tiempo. No, podemos estar aquí horas. Podemos estar horas, que ya te lo he dicho antes, que tú y yo nos tiramos aquí hablando y podemos hacer 2 programas seguidos. Encantado. Vamos a empezar con uno que quizá yo creo que recién estrenado tu presidencia sucede el primer año de tus fallas. Tú eres elegido en mayo de 2003 y en marzo del 2004 sucede un hecho que os pone a todos a prueba, el 11M, en plenas fallas. Una mañana de fallas prácticamente ya, a punto de irnos ya al balcón del ayuntamiento, nos enteramos de los atentados de Madrid. Eso, a ti como presidente de Junta Tal Fallera y por supuesto a Noelia Soria, os pone a prueba totalmente. Por cierto, hay que decirlo, lo solventáis con un 10, pero ¿qué supone para ti? ¿Qué supuso para ti aquellos 3 días?